Hola a todos, buenas tardes, buenas noches, buenos días, independiente del horario de donde nos están escuchando. Sean bienvenidos a nuestro espacio de reflexión del día de hoy. Pero antes de empezar, así como siempre hacemos, empezaremos con una reflexión, antes de empezar el tema como tal, una reflexión del libro Vida Feliz, de Joana de Ángeles, psicografiado por Divaldo Franco. El mensaje es del número 150 y dice: ¿por qué las personas se te presenten malas y egoístas o porque te aflijan y desconsideren? No planees responder. Hay quien aún se complace con el mal, quien perturba y se ufana de eso. Son seres mal salidos del primarismo, adquiriendo la luz de la razón y la sensibilidad de la emoción. No es justo que desciendas y a ellas te niveles, sufriendo más cuando puedes ascender y elevarlas al paisaje moral del mundo para mejor. Sea tuya la acción del engrandecimiento y comprensión de las faltas y límites de tu prójimo. Jamás te arrepentirás obrando así. Entonces, un mensaje muy bonito que nos traen justamente para que empecemos esa reflexión el día de hoy. Y ahora, cerrando los ojos, a los que consideren eso más cómodo, vamos para nuestra oración inicial para que podamos empezar así nuestra charla del día de hoy. Entonces pedimos mucha luz para este espacio, para este momento, por estarnos aquí reunidos, por esa oportunidad que tuvimos de estar aquí presente. Que los espíritus amigos, los espíritus trabajadores de este centro espírita nos ayuden a que podamos absorber, internalizar todo lo que el plano espiritual nos quiera transmitir el día de hoy y que podamos con eso cada vez más acercarnos a la verdad divina, a esa luz, ese camino de bondad y de amor. Que así sea. Gracias a Dios. Entonces, hoy vamos a hablar, como ya vimos al inicio, sobre ley de reproducción. Entonces, aquí les comento que Kardec, en el libro de los espíritus, dedicó una parte, que es la tercera parte, a las leyes morales. Entonces, un capítulo de esa parte es la ley de reproducción. Entonces, les comento porque aquí vamos a ver bastante de los libros del libro de los espíritus. Pero ¿por qué está en esa tercera parte? ¿No? ¿Por qué está en como un capítulo de las leyes morales? Empezando, vamos a entender o traje algunas conclusiones. Aquí llamé de conclusiones, puede ser, pero pueden ser conceptos, algunas cosas que conocemos estudiando, profundizándonos de la doctrina espírita. Son 4 cosas. La primera, que tenemos condiciones iguales en el progreso. Fuimos todos creados simples e ignorantes y tenemos las mismas oportunidades de evolucionar. No hay ventaja para uno o para otro. Fuimos creados de la misma forma y tenemos el mismo chance de llegar al nivel de espíritus puros. También creemos en la pluralidad de existencias, o sea, las diferentes vidas, las reencarnaciones. Y esas reencarnaciones son los que nos permite avanzar en el progreso. Nosotros reencarnamos sucesivas veces para ir progresando, evolucionando. La erraticidad, o sea, que dentro de esas sucesivas reencarnaciones estamos en ese periodo entre una reencarnación y otra en el plano espiritual,
y que el progreso obedece a las leyes morales. Entonces, ¿qué es esa referencia para que todos podamos avanzar de forma consciente, ¿no? Son esas enseñanzas traídas y vividas por Jesús. Entonces, de esas 4 conclusiones, de esos 4 conceptos, hay algo que es bien particular o bien igual, más o menos así, o es un concepto que está en todo eso, que es el progreso. Entonces, estamos hablando aquí que las diferentes reencarnaciones nos permiten progresar y que ese progreso está bajo esas leyes morales. Pero, ¿qué es la moral? En el libro de los espíritus, en la pregunta 629, Kardec pregunta, ¿qué definición puede darse a la moral? Y los espíritus nos dicen que la moral es la regla para portarse bien, es decir, la distinción entre el bien y el mal. Está fundada en la observación de la ley de Dios. El hombre se porta bien cuando todo lo hace con la mira y para bien de todos, porque entonces observa la ley de Dios. Esa es la moral, es esa distinción, esa conciencia de lo que es el bien y de lo que es el mal. Y cuando estamos hablando de todo eso, entonces ahí empezamos a conectar las cosas. Estamos diciendo que ese progreso viene a través de esas leyes morales. Entonces, cuando estamos hablando que la moral es lo que nos regala, nos regaló Dios, estamos hablando de leyes que son divinas, o podemos llamarlas de leyes naturales, que son esas leyes de Dios que son eternas e inmutables. Entonces, ayudan o actúan de manera armónica y de manera constante y que van a funcionar independiente de creencias o de acciones que tenemos como humanos, ¿no? Entonces sabemos que hay leyes materiales que ayudan a regir la naturaleza de forma perfecta, pero el universo también es moral y están esas leyes para que podamos seguirlas. De esas leyes son 10, básicamente, podemos decir así, la división. Entonces, está la ley de adoración, la ley del trabajo, la ley de reproducción, ley de conservación, de destrucción, de sociedad, del progreso, de igualdad, de libertad y de justicia, amor y caridad. Entonces, son varias leyes que, como podemos ver aquí, hablan de un montón de cosas, de todo lo que sucede en nuestra vida. Y esas son las leyes que debemos seguir como hablamos y que mucho de lo que sufrimos hoy como humanidad se da por no conocerlas o no vivirlas de la manera que fuimos enseñados o que deberíamos hacer. Y justamente hoy vamos a hablar de la ley de reproducción. Entonces, como les comenté al principio, en el libro de los espíritus hay un capítulo dedicado a esa ley. Y Kardec hace la primera pregunta, es si la reproducción es una ley natural. Y los espíritus nos dicen que es evidente que sí, porque sin la reproducción no existiría la vida corporal. Íbamos a perecer como vida de forma general, como humanos, reproducción animal, vegetal. Entonces, eso es natural. Y también vimos que sin las reencarnaciones no tendríamos la oportunidad de progresar. Entonces, sí es algo bastante natural cuando hablamos de la reproducción. Por eso hace parte de la ley, de una de las leyes naturales, una de las leyes divinas. Y Kardec también pregunta, y creo que quizás algunas personas pueden tener todavía esa duda, pero ¿será que entonces si la población se sigue reproduciendo de manera creciente, no va a llegar un momento que vamos a tener el planeta lleno? Llegamos a 8 billones de personas en el planeta. ¿Cómo vamos a
lograr tener más gente, eso va a seguir creciendo, ¿no? Y es importante, también aquí traigo un contexto histórico, que en 1798 se publicó la catástrofe malthusiana. Entonces Malthus dijo que la población va creciendo en progresión geométrica, o sea, va creciendo 2, 4, 8, 16, 32, en una velocidad diferente a los recursos, a los alimentos. Y aquí hay una grafiquita, pero si pueden ver la curva, sería cómo crece la población y la recta es cómo crecen los recursos. Él dijo que iba a llegar un momento que íbamos a ver que iba a haber mucho más personas que comida, que alimentos. Entonces se generaría una situación que se podía desembocar en la extinción de la especie humana. Entonces teníamos ese concepto en el momento, en la época que Kardec escribió el libro de los espíritus. Pero los espíritus nos dicen, siempre nos han dicho, que nada es al acaso. Justamente para la respuesta de Kardec, si iba a llegar un momento donde íbamos a tener exceso de personas en el globo terrestre, los espíritus nos dicen que no, que Dios provee siempre a ello y mantiene el equilibrio. Nada hace inútil y el hombre que solo ve un retazo del cuadro de la naturaleza no puede apreciar la armonía del conjunto. Si paramos para pensar, veamos cómo las cosas han cambiado. Naturalmente las cosas fueron cambiando. Recuerden cuántos hijos las familias tenían hace algunos años o a qué edad se empezaba a tener hijos. La misma interacción social, la sociedad nos pidió o viene cambiando de tal forma que nos pide una interacción social más amplia, hay una demanda social diferente. Nos pide más tiempo de vida también. Entonces ahí vamos viendo lo que nos dijeron, que siempre el equilibrio va a estar. Las cosas naturalmente, Dios nos va proviendo ese equilibrio y las cosas naturalmente se van dando. Y aquí un grafiquito más solo para que tengamos un poco esa idea de cómo esa línea azul es como a partir desde 1950 va creciendo la población. Y la línea naranja es la tasa de crecimiento de la población. Podemos ver que la línea naranja se va decreciendo desde 1950 aproximadamente. Estamos viendo un cambio del comportamiento, de cómo se están dando las cosas en la Tierra, justamente para que podamos garantizar el equilibrio, el balance que es necesario para que podamos seguir con la vida aquí, esa vida material, esa vida de pruebas y expiaciones que tenemos. Y también sabemos que si el hombre es inteligente, es consciente, logra encontrar diferentes fuentes de energía, nos dicen que podríamos ser bastante más personas de lo que somos ahorita en la Tierra. Pero entonces ya vimos que no hay tal temor de exceso de personas en el planeta. Kardec también preguntó cómo funciona con la evolución de la raza. Aquí él habla de la raza humana, pero él quiere entender cómo pasa, o sea, va a llegar un momento que esa raza va a desaparecer como tal. Y nuevamente otro contexto, ese libro fue lanzado en 1862 y justamente en 1859 Darwin lanzó la teoría de la evolución de las especies, diciendo que las especies se van adaptando y los que mejor se adaptan logran reproducirse y transmitir sus genes a siguientes generaciones. Entonces, con eso es importante entender, perdón que quedó un poco, se descuadró un poco las letras, pero que Kardec pregunta si va a llegar a desaparecer de la Tierra la raza y los espíritus dicen que sí,
que nosotros estamos reemplazando una raza anterior, así como va a venir otra raza mejor adaptada, mejor evolucionada, y que nos va a reemplazar. Y es importante que estamos hablando de que raza diferente de etnias, ¿no? No estamos hablando de nada separando una raza de lo que como tenemos como concepto mejor que la otra. Estamos hablando como seres humanos. Sabemos que el humano, el hombre en la historia fue cambiando mucho y eso va a seguir sucediendo. Emmanuel nos dijo en el libro El Consolador que físicamente hablando, la naturaleza misma en el planeta va mejorando al ser humano de una manera continuada mediante sus procesos de selección natural. En tal sentido, la genética solo podrá obrar copiando la propia naturaleza material. Con todo, si esa ciencia investigara los factores espirituales, adhiriendo a los elevados principios que tienen por finalidad la iluminación de las almas humanas, entonces podría realizar un vasto servicio de mejoramiento y regeneración del hombre espiritual en el mundo. Entonces, en ese momento, cuando Kardec trató de entender y profundizar en lo que era la ley de reproducción, existían muchas dudas, ¿no? Existían quizás conceptos un poco distorsionados o diferentes de cómo funcionaba la reproducción, qué tan bueno era o cómo era esa relación de la reproducción, de las relaciones, del sexo. Y con esas preguntas, Kardec fue aclarando cuán natural, cómo todo eso funciona, y no solo para el hombre, sino para todos los seres vivientes de la Tierra. Pero si hablamos de reproducción, también hablamos de algunos obstáculos que pueden aparecer para esa reproducción, que pueden ser obstáculos naturales o que también podemos decir que son obstáculos que vienen del pasado, ¿no? Emmanuel nos dice que dentro del marco de interpretaciones de la Tierra, los conceptos de fecundidad y esterilidad pueden indicar situaciones de prueba para las almas que se encuentran en experiencias edificantes. Sin embargo, si examinamos la cuestión de su aspecto espiritual, nos vemos obligados a reconocer que la esterilidad no existe para el espíritu, que en la tierra o fuera de ella puede ser fecundo en las obras de belleza, perfeccionamiento y redención. Entonces nosotros sabemos, y lo que nos dice Emmanuel, es que lo que sucede aquí, estamos en un mundo de pruebas y expiaciones, es por algo. Como vimos, nada es al acaso. Y lo mismo pasa con el tema de la reproducción. Estamos hablando de ley de causa y efecto. La reproducción o la falta de reproducción es una prueba que tenemos que pasar, ¿no? Es algo que viene como una prueba que elegimos, una expiación que definimos para una u otra reencarnación. Lo bonito que Emmanuel nos trae es que la reproducción va mucho más allá de lo que nosotros entendemos como reproducción. Él habla de ser fecundo en obras de belleza, perfeccionamiento y redención. Entonces, habla de la reproducción o la fertilidad de forma mucho más espiritual de lo que nosotros estamos acostumbrados a entender. Y en el libro de los espíritus nos dicen que Dios ha dado al hombre, sobre todos los seres vivientes, un poder del cual debe usar para el bien, pero no abusar. Puede reglamentar la reproducción según las necesidades, pero no debe entorpecerla sin necesidad. La acción inteligente del hombre es un contrapeso establecido
por Dios a fin de equilibrar las fuerzas de la naturaleza, y eso también le distingue de los animales, porque lo hace con conocimiento de causa. Tenemos ciencia, hemos evolucionado de manera intelectual y los espíritus nos dicen, eso es lo que nos hace diferente de los animales, por ejemplo. Dios nos dio herramientas, nos dio la inteligencia para usarla según nuestra necesidad, pero no perdamos de vista o no abusemos de esa inteligencia o de esa capacidad que tenemos. Y eso cuanto a reproducción, o sea, ahí Kardec llega a preguntar, pero ¿cómo hacemos con esos vegetales o animales que se pueden llegar a reproducir de forma desordenada y desestabilizar todo un ambiente? Y ahí los espíritus dicen, por eso el hombre tiene las herramientas y tiene la inteligencia para hacerlo según la necesidad. Y eso sirve también para la reproducción humana. Hay inteligencia, hay herramientas, está la ciencia para que el hombre pueda hacerlo según la necesidad, pero no abusarlo. Joana de Ángeles nos dijo que el hombre puede y debe programar la familia que desea y que le convenga. El número de hijos, el periodo propicio para la maternidad. Pero es importante recordar, y volviendo a hablar de ley de causa y efecto, que nunca uno se eximirá de los imperiosos resgates que pertenecen, teniendo en vista su propio pasado. Podemos programarnos, podemos usar la ciencia de forma consciente, según la necesidad, pero las pruebas que tenemos que vivir, las vamos a vivir de una manera u otra. Tenemos que pasar por eso para poder progresar. Y por eso les comentaba cómo el progreso aparece varias veces cuando estamos hablando de este tema, porque está muy centrado en eso. Y vamos a hablar más adelante, es el progreso de las personas que tienen la oportunidad de reencarnar y el progreso de todos que están involucrados en esa relación que se termina dando. Pero cuando hablamos de obstáculos de la reproducción, de una planificación familiar y todo eso, hablando de la reproducción humana, es importante recordar que desde el instante de la concepción, el espíritu designado a ese cuerpo ya está atado, ya hay un lazo fluídico desde el instante de la concepción, que se va estrechando hasta que la crianza del niño nazca, ¿no? El bebé nazca. Entonces, la vida ya se dio en ese momento. En la concepción ya hay un ser, un espíritu conectado a eso. ¿Y cuál es el primero de todos los derechos de los hombres? Es el derecho a la vida. Y nadie tiene el derecho a atentar a la vida de su semejante ni a hacer nada que pueda comprometer su experiencia corporal. Entonces, ¿por qué traigo eso? Para que tengamos o recordemos, tengamos conciencia de nuestras acciones y de las herramientas que tenemos. Tenemos la capacidad de planificar de la forma para que las cosas se den en el momento, de la forma que necesitemos, pero siempre recordando que no podemos quitar el derecho de ningún espíritu de progresar, ¿no? De venir a ese plano y tener sus pruebas y cumplir con lo que necesita. Entonces, para que esos obstáculos a la reproducción que se puedan generar sean bien conscientes con esa cuestión, ¿no? Garantizando y respetando el derecho a vida de todos. Y cuando estamos hablando de, como comenté, del progreso que sirve no es solo para ese ser que reencarna, sino para todas las personas que están involucradas en ese nacimiento, en esa reencarnación. Hay un tema importante que es el matrimonio.
Entonces Kardec justamente en la ley de la reproducción incluye el matrimonio como un ítem importante. Y André Luis nos dice que el matrimonio, por encima de todo, es unión de alma con alma. Unión, una libertad de propósitos, algo voluntario. Y por eso se dice que el matrimonio es un progreso. En el libro de los espíritus dice que no tener el matrimonio, si abolimos el matrimonio, estaríamos regresando a la vida animal, porque los animales son los que se juntan por puro instinto. Y nosotros, los humanos, es que tenemos la capacidad de una afinidad sentimental. Y a ver, Alberto Almeida, en el libro El arte del reencuentro, nos dice que de todas las relaciones que el ser humano puede establecer, la más estimulante del progreso y también la más intrigante y desafiante es la relación de los cónyuges. Entonces, él también dice que es en el matrimonio, sobre todo, que el ser humano tiene la oportunidad de reestructurar esas negatividades que traen como herencia de esta o de otras vidas, porque la sociedad matrimonial termina siendo un espejo donde puede aprender mucho sobre sí mismo. Dicen que el cónyuge es como si fuera el personal trainer que nos dio Dios para la vida, que nos está ahí haciendo y forzando y vamos y dale y más, porque justamente es la persona que está ahí en el día a día, recordando las fallas, las oportunidades, lo que tenemos que mejorar. Y estamos hablando aquí nuevamente, es lo más estimulante para el progreso. Aquí estamos como la oportunidad de progresar. El matrimonio termina siendo un contrato de cesión. Uno cede individualmente para que en conjunto puedan ganar. Entonces son dos personas que van cediendo de forma individual para que ganen como un equipo en conjunto. Eso no es fácil. Eso es una prueba diaria, que estamos todos los días ahí construyendo esa familia que va a seguir presentando fallas, seguir presentando problemas y que nos está exponiendo a cada momento a oportunidades de hacer la cosa correcta, de hacerlo mejor, de hacerlo diferente, de seguir equivocándose, pero de luego poder cambiar. ¿Y cómo estamos hablando de eso, de tan importante, o del matrimonio, de cómo eso nos ayuda a progresar? Aquí traigo cómo Martín Peralba, en el libro Estudiando la Mediunidad, clasificó el matrimonio como 5 tipos de matrimonio. Los matrimonios que son transcendentes, o sea, son almas magnificadas en el bien que buscan logros inmortales juntos. Almas afines, que es esa reunión de almas iluminadas para consolidar ese afecto. Un matrimonio como prueba espiritual, que reúne esas almas para ajustar alguna cosa que es necesaria para que los dos puedan evolucionar. Un matrimonio de sacrificio, donde una alma iluminada se junta con un alma inferiorizada para poder redimirla. Y los matrimonios por accidente. Y accidentes son encuentros de almas inferiores que por efecto de atracción simultánea se juntan, pero no necesariamente tienen una ascendencia espiritual. Ahora pensemos, estamos en la tierra, prueba, expiaciones, aquí imperfectos, luchando para poder mejorar. ¿Cuál creemos que es la mayor cantidad de matrimonios que se termina dando? Sabemos que no son necesariamente los matrimonios trascendentes de almas magnificadas. No hemos llegado ahí todavía, ¿no? Entonces sabemos que ahorita las relaciones se dan por
cosas distintas, sea por una cuestión física, una cuestión financiera, algún tipo de interés terrenal, se termina dando relaciones así. Y ahí podemos preguntarle, ¿cuánto tiempo dura un matrimonio? El matrimonio va a durar el tiempo que dure el motivo para el matrimonio. Si el motivo de la unión fue la belleza, bueno, cuando se acabe la belleza, se va a acabar eso. Si fue el dinero, cuando se acabe el dinero, se acabó también la relación. Entonces, ahí también cuando se habla de divorcio, los espíritus preguntan, o cuando Kardec llega a preguntar sobre el divorcio, los espíritus dicen que el divorcio es una ley humana, que solo separa legalmente lo que ya estaba separado. Porque finalmente no fue una función de Dios, fue una función humana, una unión que se dio por razones humanas. Entonces no es contrario a Dios, porque es algo que nosotros mismos armamos aquí, armamos ese tipo de unión, la deshacemos, porque finalmente cuando es una unión que considera las leyes morales, la ley divina, el amor propiamente, eso no se separa. Y ahí cuando se escucha, lo que Dios unió, nadie puede separar, el hombre no puede separar, es verdad, pero muchas veces estamos conectados no por las razones que nos explicó Dios. Y en el capítulo 7 de Vida y Sexo, Emmanuel dice que las deudas contraídas por legiones de compañeros portadores de entendimiento y maduro en los temas del amor determinan la existencia de millones de uniones supuestamente infelices, en las cuales la reparación de deudas pasadas confiere a numerosos ajustes sexuales, sean o no cobijados en el beneplácito de las leyes humanas con base en el sufrimiento rectificador. Nuevamente estamos hablando de causa y efecto. ¿Por qué estamos pasando por eso? ¿Por qué nos estamos uniendo a esas personas? ¿Qué es lo que tenemos que aprender de ahí? ¿Qué es lo que está pasando con esas uniones? ¿Y por qué se habla del matrimonio cuando se está hablando de la ley de reproducción? Porque la ley de la reproducción, como comenté, es el espejo, es la ejemplificación muy clara de lo que es la ley del amor. Es una ley natural, nos tenemos que reproducir, nos tenemos que evolucionar, tenemos que dar la oportunidad de otros espíritus que vengan a la tierra, tenemos pruebas que rescatar, pero podemos hacer eso de la manera correcta, de la manera que tengan los sentimientos, las intenciones más genuinas y más sinceras posible. Y cómo es difícil si todavía estamos tan metidos en esto que vivimos aquí, en el orgullo, en el interés material, en el egoísmo. Todos estamos en mayor o menor medida. Y cómo es difícil poder separarnos de eso para tener uniones realmente sanas, sostenibles, llenas de amor, para que todo ese proceso, esa ley natural se dé de la forma que se debería dar, ¿no? Como se nos enseña que así debería ser. Y no que nos enseña la sociedad o que el matrimonio tiene que ser de esta forma o esta ceremonia. No, cómo nos enseña Jesús, cómo nos enseñó lo que es realmente el amor, cómo nos enseñó cómo es que tenemos que convivir con las personas que están a nuestro lado, qué es lo que tenemos que pasar a las otras personas. Y es un reto que tenemos. Y por eso estamos aquí. Y por eso tan importante la ley de reproducción, porque necesitamos esas oportunidades para progresar. Aquí traigo solo para que no deje de mencionar que si estamos hablando de matrimonio, si estamos hablando también de obstáculos a la reproducción,
En ese tema se habla mucho también de celibato, si eso es natural o si eso no es. Y es importante comentar que vivirlo así, de forma voluntaria, por egoísmo, es un puro engaño, ¿no? A uno mismo, que solo está viviéndolo así, por las razones que están por detrás son bien egoístas. Bueno, si es por el celibato, lo que sea, cuando la intención es egoísta, sabemos que el resultado no necesariamente es el mejor. Hay un celibato por sacrificio personal o por hacer un bien más mayor, ¿no? Mayor para la humanidad. Y eso sí es muy meritorio, pero siempre lo que está por detrás, cuál es la intención que está por detrás de nuestras elecciones. Y también se habla de la poligamia. 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 Que bueno, sabemos que en muchos pueblos es una costumbre o bueno, algunas personas buscan vivir de esa forma y lo que nos comentan, lo que nos dejan saber es que bueno, con ese perfeccionamiento social o ese progreso que tanto hablamos, eso se va desapareciendo poco a poco, porque finalmente estamos hablando de uniones de puro afecto, ¿no? De amor más allá de lo que es la sensualidad. Entonces, por eso la poligamia se va a desaparecer poco a poco. Entonces, ¿cómo conectamos todos esos puntos de lo que hablamos? Hay una reproducción biológica, entonces estamos hablando de la necesidad de nacer, de reencarnar, estamos hablando de matrimonio. Entonces, hay una reproducción biológica, hay una transmisión luego como familia de cultura y valores, hay una socialización y estudios y una sustentación del balance social. Todo eso, pensando en matrimonio y pensando en familia, nos lleva nuevamente lo que voy a llamar la palabra del día, que es el progreso. Entonces, todo eso que está involucrado en la ley de la reproducción nos invita a progresar. Nos invita a progresar como una nueva oportunidad de vida para rescatar nuestros errores del pasado. Nos invita a progresar teniendo una persona a nuestro lado en el día a día, mostrándonos nuestros errores, invitándonos a ser más pacientes, nos invita a progresar con una persona que llegue en ese entorno familiar, una persona que necesita de entendimiento, de apoyo, de educación, de todo. Todo eso es un progreso, todo eso es una oportunidad de progreso que tenemos para como espíritus, y ahí lo que hablamos en el principio, nacimos o fuimos creados simples e ignorantes con las mismas oportunidades de progresar. Y bueno, esas son las herramientas que tenemos para que eso se dé. Ya casi finalizando, Emmanuel también en Vida y Sexo dice que esa unión, el matrimonio, refleja las leyes divinas que permiten, hay un esposo para una esposa, un compañero para una compañera o un corazón para otro corazón, o viceversa en la creación de valores para la vida. Es imperioso, por demás que la unión se base en la responsabilidad recíproca, toda vez que en la comunión sexual un ser se entrega al otro y por eso mismo no debe existir desconsideración entre sí mismo. Y ahora sí, para cerrar, una reflexión de un pensador que dice sobre el amor, sobre la pareja: nacisteis juntos y juntos para siempre.
Estaréis juntos cuando las alas blancas de la muerte esparzan vuestros días. Sí, estaréis juntos en la memoria silenciosa de Dios, pero dejad que los vientos del cielo dancen entre vosotros. Amaos el uno al otro, pero no hagáis del amor una atadura, que sea más bien un mar movible entre las costas de vuestras almas. Entonces, que podamos amar, compartir de la forma más pura y sincera posible, entendiendo que eso es una enseñanza individual, que hay un parcero, una familia, personas que en conjunto nos ayudan de manera individual a progresar. Con eso quedamos con la reflexión de hoy. Muchísimas gracias a los que están aquí presentes, a los que estuvieron conectados con nosotros. Voy a hacer la oración final. Los que están presentes van a recibir el pase magnético y los que están online luego van a ver un video de nuestra casa y vamos a cerrar la transmisión. Ya agradezco a todos por la presencia. Entonces, cerrando los ojos, lo que quieran, agradecemos esa oportunidad de estar aquí el día de hoy, una herramienta más que nos fue dada para que podamos reflexionar, aprender, entender y progresar un poco cada día. Así es el ritmo que vamos avanzando, de manera lenta, pero de manera constante. Agradecemos por siempre tener esta oportunidad de practicar, de entender cada día más la verdadera enseñanza de lo que es el amor. Esos espacios que nos son brindados, que son cortos, pero que nos pueden poner la semilla de esas palabras, de esas enseñanzas, para que de forma individual, en nuestra conciencia, en nuestros corazones, que podamos ir entendiéndola y sembrándola para que luego nos domine ese amor verdadero, ese amor puro que nos dio Jesús y que podamos de alguna forma replicarlo. Agradecemos a los espíritus, amigos que estuvieron aquí presentes, ayudándonos, orientándonos, iluminándonos, que permitieron estar aquí de alguna manera, de alguna forma, que esa luz que nos brindaron, que nos acompañe durante todo el resto del día, de la semana, que esa luz nos dé fuerza para seguir practicando todo eso que reflexionamos, que vamos aprendiendo con la doctrina espírita y con nuestro Maestro Jesús. Que así sea, gracias a Dios.